Bien, entonces, comenzamos la segunda parte, pero antes de seguir adelante con los cálculos, quiero mostrarles otras formas del cálculo, especialmente de volúmenes que utilizan, por ejemplo, los ingenieros de Chile, basados en su propia norma, que es muy parecida a la nuestra, ¿no? Pero ellos ya la han actualizado, entonces ya ahí no se parece. Originalmente nacieron como gemelas. A ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Sí, no? Para ir adelante. Debe ser, ingeniero. Debe ser un Perfecto. video. Listo, listo. En el Vamos video adelante. de hoy hablaremos acerca de los volúmenes de corte y terraplén a través del cálculo que permite el manual de carreteras chileno para calcular este tipo de actividades de construcción. Lo primero que debes desarrollar es buscar en el manual de carreteras donde se encuentra la información en el 2.3808. Ahí vas a poder encontrar las diferentes configuraciones para calcular de forma apoyada con AutoGAD y obtener los volúmenes respectivos que uno tiene en un movimiento de tierras. Dentro de los movimientos de tierra nos podemos encontrar dos opciones al momento de cubicar: tener corte o tener terraplén. Cada una de las opciones que uno se va necesitando de acuerdo a la configuración de la topografía y del No terreno se ve. va a poder desarrollar el respectivo. Tenemos lo más básico del sistema, lo cual serían secciones homogéneas. Bienvenidos de regreso sección a Estructura Tips. Que en la primera tenemos de hoy hablaremos acerca de los volúmenes. Ya, es lo malo, ¿no? Perdón, perdón, perdón. Ya. Eso me pasa por... En AutoCAD y hacemos una relación que se ve. Vamos a volver atrás. Hacemos Ya. ¿Se ve o no se ve? las diferentes configuraciones para calcular de forma apoyada con AutoGAD y Sí obtener se los ve, señor. ¿Se ve? Sí, sí. apoyada con AutoGAD y obtener los volúmenes respectivos que uno tiene en un movimiento de tierras. Dentro de los movimientos de tierra nos podemos encontrar dos opciones al momento de cubicar: tener corte o tener terraplén. Cada una de las opciones que uno se va necesitando de acuerdo a la configuración de la topografía y del terreno va a poder desarrollar el respectivo cubicación a través de este método que brinda el manual de carreteras. En imagen tenemos lo más básico del sistema, lo cual serían secciones homogéneas. ¿Qué es una sección homogénea? Que en la primera tenemos todo, puro corte. Si ustedes ven acá en imagen, toda esta sección es puro corte y la que se enfrenta, esto es puro corte. La línea superior representa la línea natural del terreno y todo lo demás lo vamos a excavar, es decir, lo vamos a cortar. Y cuando uno tiene secciones homogéneas, para el tipo de cálculo, uno utiliza estas fórmulas que están acá, donde vamos a calcular el respectivo volumen. Por eso calculamos volumen. Lo primero que uno hace es, apoyándose en AutoCAD, obtener la sección. ¿Qué es la sección? El área respectiva de lo que uno está buscando. Obtenemos el área en AutoCAD y hacemos una relación que se vemos por acá: la área 1 dividido el área 2, y si se encuentra entre el rango de 0,33 a 3, para calcular el respectivo volumen, hacemos la distancia que hay desde el corte hasta el siguiente corte, dividido 2, más la sumatoria de las áreas. Y obtendríamos volumen. En la parte interna del paréntesis esto está en unidades de metro cuadrado, y si lo multiplicamos por una distancia, metro cuadrado por distancia, nos va a dar volumen. Así que automáticamente tenemos el resultado. En caso de no cumplir con lo que es el rango, vamos automáticamente a calcular el volumen de corte o de terraplén de acuerdo a la fórmula que vemos en pantalla: la distancia dividido 3 más lo que es la sumatoria de las áreas más lo que es la raíz de la multiplicación de las áreas. Así que literalmente lo importante es conocer los procesos que uno tiene y saber leer el plano respectivo. Dentro de las configuraciones que uno se puede encontrar en terreno al momento de calcular
el volumen de corte o el volumen de terraplén, esta es de las más comunes que uno se puede enfrentar. Secciones mixtas, solo corte y terraplén en una misma sección. Corte y terraplén, por eso lo vamos a llamar mixto. Y si ustedes ven en imagen, las áreas son diferentes. Cuando uno está en terreno, el terreno va a ir variando, la pendiente, la formación y todo lo demás nos va a ir cambiando metro a metro, y es por eso que no son iguales al momento de ir avanzando en los procesos y en los proyectos constructivos. Al momento de encontrar las secciones mixtas, lo que nosotros tenemos que analizar es que vamos a tener una distancia de un punto a otro punto, o sea, la distancia, y para calcular el volumen de corte, lo que uno tiene que hacer es obtener el área de corte en AutoCAD, ingresarla en el área de corte 1, ir a la sección transversal número 2, sacar el área, ingresarlo acá y nuevamente después lo replica en la parte secundaria de la ecuación, y todos los valores vamos a tener en la parte interna del paréntesis área multiplicado por la distancia y vamos a tener el resultado completo. Distancia en metros, área en metros cuadrados, tenemos volumen. Y lo mismo para el terraplén. La única diferencia es que acá colocamos las áreas de terraplén, el área de terraplén, el área de terraplén, y tenemos nuestro cálculo listo para trabajarlo y desarrollarlo. Hay diferentes configuraciones, las cuales los invito y que las puedan realizar y buscar ahí en el manual de carreteras, donde puedan encontrar diferentes tipos de fórmulas para el cálculo. Y ahora bien, quiero explicar un ejemplo, algo bastante sencillo. En este caso es un ejemplo de un movimiento de tierras, de un proyecto bastante básico, pero bastante sencillo de llegar a interpretar. En este caso tenemos dos perfiles transversales, este de acá es el primero y este es el segundo. Lo que nos aparece en la parte superior se llaman los PK, o las distancias que hay entre perfil transversal y perfil transversal. Si ustedes pueden ver en imagen, el primero arranca 0 más 0, 0, 0. Este es el primer perfil transversal de este proyecto. Y si avanzamos al segundo, este aparece 0 más 0, 10. Significa que entre este y este, en lo que es la distancia que hay de un punto de este proyecto al otro producto de lo que es la carpeta de rodura, tenemos 10 metros. Así que la distancia que tendríamos es 10 metros entre perfil transversal y perfil transversal. En los proyectos normalmente estas distancias se mantienen entre los perfiles, todo lo que es en un plano. 10 metros, 20 metros, 5 metros, 15 metros, casi siempre vienen en múltiplos de 5. Va muy relacionado con los incidentes topográficos que presenta y qué tan llano o qué tan agresivo es el terreno. Va a variar lo que serían las distancias. Pero lo más común es encontrarse distancias de 10 y 20 metros para hacer realidad. Y podemos observar en pantalla a simple vista que lo que son las áreas de terraplén, el de la izquierda, si ustedes ven por acá, el del primero, el del 000, es un área muy superior a lo que es el área de terraplén del segundo tramo. Y también vemos con simplicidad que el área de corte del segundo tramo es bastante notoria la diferencia con el área de corte de lo que es el tramo inicial. La línea que está en color magenta representa la línea natural del terreno. Todo lo que esté encima de la línea natural del terreno lo llamaremos terraplén, y todo lo que esté debajo de la línea natural del terreno lo llamaremos corte. Vamos a hacer un cálculo rápidamente para demostrar qué es lo que uno hace para hacer el cálculo de volumen y después el volumen de terraplén, en este caso apoyándonos en áreas de AutoCAD. En este caso los números los vamos a asumir que están ya sacados en AutoCAD. SC1, área de corte 1, ST, área de terraplén 1, que sería lo que hay por acá, los obtenemos desde AutoCAD y los vamos anotando en nuestro sistema. Continuamos con el área de corte 2, muy superior a lo que era el corte número 1, en el primer corte teníamos 5 metros, ahora tenemos 8, y en el área de terraplén del perfil transversal número 2 tenemos 2.5 y en el primero teníamos 4.5, aquí se nota la diferencia en lo que son las áreas. Y vamos a buscar lo que son las fórmulas de los daba el manual de carreteras. Esto es bastante sencillo porque las fórmulas las vimos con anterioridad y es las que brinda el manual de carreteras. Perfil transversal 1 lo tengo marcado en rojo, perfil transversal número 2 está marcado en azul, y lo que son las ecuaciones del volumen de corte, distancia dividido 3, la distancia, les recuerdo que la distancia que hay entre perfil transversal y perfil transversal, en este caso, en nuestro caso va a ser 10 metros, área de corte 1, 5 y reemplazamos el 5. Después viene área de corte 2 y ingresamos el 8.
La raíz cuadrada de la multiplicación de las dos áreas, 5 y 8, área de corte, área de corte. Y hacemos el cálculo matemático Área en 1, nuestra área 2 calculadora también. y obtenemos 64,42 metros cúbicos de corte. Y replicamos el ejercicio para la parte del terraplén. Nuevamente, volumen de terraplén, distancia dividido 3, lo que es la parte de la sección transversal de terraplén 1. Terraplén 1, 4,5, 4,5. Terraplén 2, 2,5, 2,5. Multiplicación de terraplén 1 por terraplén 2. Le sacamos raíz a ese tramo y multiplicamos. Y obtenemos un volumen de terraplén de 34,51. Y con eso está calculado el volumen geométrico a través de movimiento de tierras, tanto de corte como de terraplén, a través de lo que son las ecuaciones del manual de carreteras. ¿Qué se podría adicionar a este proceso? La suma que al corte hay que considerarle volumen de esponjamiento. Eso va a depender del tipo de suelo presente en el proyecto. Y al terraplén, de igual forma, hay que sumarle un volumen de compactación que depende de la configuración del terreno y el tipo de suelo que haya presente en el proyecto. Si te ha gustado el video, recuerda dejar un like. Listo. Como verán, miren, siguen apareciendo fórmulas, ¿no? Esto ya no está dentro de lo que os voy a preguntar en el examen, ¿no? Pero sepan ustedes que esto evoluciona y aquí cerca, ¿no? Miren ustedes como es Chile. Entonces, cada año esto tiene que irse renovando. Y es así, ¿no? Si no, nos vamos a volver dinosaurios. Entonces, imagínense dónde está la fórmula de áreas medias. Ya, pues ya, ¿no? La cosa ya hace que esa fórmula sea muy básica porque ahora hay N fórmulas para eso. Bien, vamos adelante entonces. Estábamos nosotros viendo, a ver. De todas maneras, ahí están los dos enlaces que acabamos de ver, se los voy a pasar incluso a su WhatsApp. ¿Ya? La parte del método colombiano de chaflanes, y esto lo acabamos de ver rapidito, áreas, volúmenes, norma de Chile. Aunque aquí las áreas, el ingeniero chileno este nos dice que la saca del AutoCAD, y eso no es lo correcto. Debe decirnos así se saca, ¿no? Como lo dice el método de los colombianos a través de los chaflanes, aunque no es método de ellos, ¿no? Pero ellos lo aplican al chaflanes como hemos visto. Bien, bien, entonces. Vamos adelante. Entonces nosotros ya estábamos por aquí, ¿no? A ver, tac. Yo aquí me había quedado, les expliqué cómo se hacía esto y vamos por aquí. Esto es en ladera en las secciones mixtas que estamos viendo, que eso nos explica muy bien aquí también en el video, donde cada sección o cada superficie transversal tiene corte y terraplén, corte y terraplén. Como verán ustedes, este A1 o S1, corte, este A1 o S1, terraplén, y así, ¿no? Con este S2 o A2, corte, S2 o A2, terraplén. Entonces, cada abeja con su pareja no podemos hacer nada entre esto y esto, entre esto y esto. Ojo, eso no podíamos hacer, no podíamos, pero ahora sí, se va a poder por otras formas que vamos a ver. La fórmula clásica es esta. Volumen, la longitud que separa ambos perfiles transversales, por el área 1, ya sea en corte, con el área 2, ya sea en corte, más el área 1, ya sea en corte, y el área 2 en corte, entre 3. Ahora, para el terraplén también, esta. Volumen del terraplén, la longitud que lo separa, esta. Área 1 del terraplén, entra aquí. Área 2 del terraplén, entra aquí. Área 1 del terraplén por área 2 del terraplén, dividido entre 3. Esa es la fórmula clásica de calcular volúmenes en corte y en terraplén en secciones típicas que son a media de ladera o mixtas. ¿Ya? ¿Ok? Pero ahora vamos a ver ya lo actual. Ya se dice, ¿cómo calculamos ya, aplicando lo último ya que estamos viendo en volúmenes en prismoides, ¿no? Especialmente en estos que son tan clásicos, ¿no?
y que las fórmulas que antes teníamos ya han ido evolucionando, como la que estamos viendo, por ejemplo, ahora es que prendan sus antenitas porque hay que verlo bien esto, ¿no? ¿Ya? Bien. Vamos a empezar por aquí. Tenemos este tipo de sección. ¿No? Miren aquí lo que yo he hecho yo, está mostrándose bien aquí. Y este es de un libro tomado de, pues ustedes pueden verlo, Leonardo Casanova, M, Elementos de Geometría, sección, está en la página 130, sección 130, 30, de la sección 1, página 30. Y es un libro de topografía. Este señor es un venezolano. Bien. Fíjense ustedes, aquí tengo dos cuestiones. Primero, aquí tengo la cuestión de un área en terraplén y otro área siguiente en corte. Y ahora me dice, usted calcule con esto nomás. ¿Lo ve? Con esto. ¿Ya ve? Y para hallar a qué distancia usted, esta distancia, esta de aquí, el relleno se vuelve en la línea de paso corte, ese es DR, utiliza esta forma. Y para hallar esta otra distancia del corte, de aquí a aquí, utiliza esta otra fórmula. De tal manera, esas dos distancias van a entrar. Esta va a ser de corte y esta de R. Aquí. ¿Listo? Eso sería cuando yo voy de terraplén a corte, o puede ser de corte a terraplén. El chiste está como área de corte, área de y ya tengo que aplicar los métodos vistos para allá las áreas. Ahorita estamos en volumen, ya no nos ocupamos de las áreas. ¿A ver? Bien, vámonos a los ejemplos. Y vamos a empezar a ver esto. ¿Ya? Bien. Miren, aquí tengo la estaca 6 y aquí la estaca 7. Dos vecinas. La estaca 6, todo esto va a ser área de corte 1 y esto área de relleno o área de terraplén 1. En la estaca 7, aparentemente tendría que haber una sola área, pero no. Vamos a hacer una correspondencia debido a este punto de paso que hay aquí. Ese va a ser que nos va a dividir el área que está aquí en corte en dos. ¿Listo? Un área de corte a la izquierda y un área de corte a la derecha. Miren, 269 metros cúbicos, aquí 385. Yo ya sé que todo esto es la suma, 385 más 269, todo el área. Pero esta línea de paso a esto nos divide para ver correspondencia con este otro perfil mixto. Eso va a originar lo que aquí está mostrándonos, su influencia en el relleno, diré en el corte, porque yo aquí podía aplicar la fórmula clásica, este corte y aquí cero, pero no sé, ¿a ver? Y aquí todo, perdón, este relleno aquí y aquí el relleno cero. Es todo este corte, hacerlo con este corte. Pero aquí, vamos, esta es la metodología. Este punto de paso corta esto, lo hacen dos. Entonces vamos. Volumen desde el corte o desmonte al corte 3. O sea, fíjense bien. A ver, lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí. Sí. Ya, mejor. Volumen del corte o desmonte corte 2 al corte 3. Ya ve. En realidad no es al corte 3, al corte 1. Nos está diciendo, señor, este con este. Este corte de aquí con este corte de aquí. ¿A ver? ¿Listo? Ahí está la formulita. En este caso, utilizamos fórmula de áreas medias, porque tengo corte con corte. ¿A ver? Corte con corte. ¿Sí? Este corte 1 y este corte. Entonces yo tenía aquí 455 más 269. Aquí está área 1 y área 2 en corte. Por la distancia que los separa, aquí está, por diferencia progresiva de la estaca 7 más progresiva de la estaca 6, 855. Dividido entre 2. Ya ve, este se ha hallado por áreas medias porque no hay más. Corte con corte, perfecto.
Ahora aquí ya no puedo áreas medias, ¿no ve? Porque miren esto y esto. Aquí es relleno y aquí corte. Tendría que aplicar esto, ¿no? A ver, vamos. Desde el corte 1, no es corte 3 esto, ¿no? ¿Ya? Al relleno terraplén, R1. Para allá el column del corte mixto. Entonces, fíjense ustedes, fíjense aquí, la distancia, 8,55 dividido entre 2. Por 3,85 al cuadrado, ¿qué es 3,85 al cuadrado? ¿De dónde estoy yendo yo? De aquí a aquí. Esa área, esta. Aquí estoy. Esta es al cuadrado. ¿A ver? Dividido entre la suma de las dos, esta y esta. Pues 3,85 más 25, 15. Eso dividido entre 2, 19. ¿Ve? ¿Está bien? Ahora, fíjense ustedes, yo aquí estoy poniendo la D total, de aquí a aquí. Tendría que hallar esta distancia de corte aquí. Cuando hago esta, de aquí a aquí. De aquí a aquí es la total. Cuando he hecho corte con corte, esta es la total. Y esta otra, esta ya estoy yendo de este corte a este terraplén. ¿A ver? Como decir, de aquí a aquí. Entonces yo necesito hallar la distancia de corte con esta formulita. ¿A ver? ¿Listo? Entonces aquí hay un error. Aquí. Cuando he hecho este 8,55, tengo que agarrar con esta formulita, ¿está? Y me va a salir mucho menos. Por 3,85, que es esta área de corte, estoy aplicando esta fórmula, área de corte, a ver, por 3,85, y la suma de estas dos. Entonces, fíjense, yo he generado estas dos áreas. Esta, corte con corte, y esta otra que estoy generando aquí, desde este corte a este terraplén. Ahora, viceversa, de este terraplén a este corte. Ya no es no es ya lo mismo. Ahora tengo que aplicar esto porque estoy empezando en el relleno y voy a llegar al corte. Miren, ¿a ver? Del relleno al corte. Entonces, esta distancia del relleno, yo tendría que calcular con esta distancia del relleno. ¿Ok? Distancia del relleno. Vamos. Entonces, ya es esta la fórmula. La que se eleva al cuadrado es 25,15. Y abajo sigue lo mismo, la suma de las dos. Entonces, estas dos secciones, una mixta con su corte y terraplén y esta corte, nos origina tres volúmenes. Miren, dos en corte, uno aquí, y uno en terraplén. Ahí está. Esto es corte con corte, y este es el terraplén, esto que yo lo he puesto en rojo. Y aquí. ¿Ve? ¿Está bien? Aquí. Así es la cosa. Bien. Ahora, ¿qué es lo que se hace normalmente? ¿No? Es lo que está aquí. Yo podía haber hecho esta distancia en corte, distancia en relleno directamente para explicar dónde está esta línea. Miren, este puntito es justamente este punto de paso. Por esto es distancia de corte aquí, distancia de relleno aquí, tal como está explicado aquí. ¿A ver? ¿Ya? Pero aquí en la fórmula dice D y D, no dice distancia de corte ni distancia de relleno. Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué he hecho yo? Dejarlo la distancia nomás tal, como está. Esta de aquí a aquí. Y nosotros vamos a seguir calculando así, de aquí a aquí. Porque la fórmula no nos dice aquí volumen de corte, ni distancia de corte, y aquí ni distancia de relleno. Tal como está aquí. ¿Ya? Porque yo he encontrado que estas dos, si ustedes van, si de aquí a aquí
es 10 metros. Distancia de corte nos va a salir 3, por ejemplo, y de relleno puede salir 4, 7, y no suman los 10. A ver, entonces hay algo que todavía aquí no camina con esto. Por eso hace rato yo les puse hay un rectángulo azul a esas fórmulas, tapando. Listo, entonces sumo corte con corte, 30,95 más 2,19, 33,14. Y esta, que es del relleno, 93,24. Y ahí está, yo le tomaba el ejemplo de este ingeniero Leonardo Casanova. Aquí nos está dando 4 secciones. La sección 1 o área 1, área del relleno 1, ahí tiene sus valores. Incluso aquí están las escalitas, miren, todo. Los chaflanes está ahí. La sección 2, este es relleno con relleno. La sección 3, sección mixta. Hay un corte y hay un relleno. Y la sección 4, todo corte. Interesante, ¿no? Fíjense entonces, este punto de paso, cómo influencia en esta sección y en la otra. Este punto de paso. Eso va a implicar que se haya un volumen más. Ya no van a ser 2, van a ser 3. Y en la práctica van a ser como aquí. A ver, miren, 1, 2, 3. A ver. Entonces, vamos a los datos. La separación es 20, 20, 20, 20, 20. Es la distancia que aquí nos dice de 85 para este ejemplo. Esta de 20 metros. ¿Listo? Bien. Bueno, ahí está. Tenemos los dos primeros prismoides. Fíjense, ahí está. Pero esta parte ya viene de aquí, ya influenciado de aquí, miren. Esta línea influencia de aquí, como les decía. Y me genera un área. O sea, ya con el planímetro tendré que hacer todo esto aparte. Y esto aparte. Yo sé que todo es terraplén, pero no importa. Por la influencia de la línea de paso ya pasa esto. ¿Listo? Entonces, manos a la obra. Ahora me dice, señor, utilice esta. Un medio de área de relleno 1, que es esto, más área de relleno 2, más área de relleno 3. Fíjense bien. ¿Por qué? Porque los dos son rellenos. O sea, ya no estoy utilizando estas, que estas. A ver. Ahora, oficialmente en la práctica, cuando hacemos con las clásicas, si esta área 2, todo esto, área de relleno 2, digamos, pues 12 metros cuadrados, y este relleno 15, con áreas medias y la separación 20, 20 entre 2, 10 más 15. Ya, listo, ese es el volumen. Pero no, por esta influencia ya de aquí, esta línea que viene del punto de paso, ya no se puede hacer eso. Tenemos que hacer esto, ¿ya? Volumen de relleno de S1 a S2, aquí, aquí. Esto entre este y este. Hacemos esto. Área de relleno 1 más área de relleno 2 más área de relleno 3. Ya ve. Y eso lo multiplicamos por la distancia y lo dividimos entre 2. ¿Por qué he hecho esto? Y esto por el otro perfil. Claro que hacer esto es lo mismo que las áreas medias, tal como están viendo. Pero esto, en estos momentos, va a influenciar allá. Aquí. Miren aquí. Ah, aquí es la cosa distinta. Vuelvo de nuevo a estas formas. Esto esto ya está en el primer bipoide. Aquí se va a volver a repetir. Pero aquí va a haber, ojo, esta área de corte al cuadrado con esta va a generar un área de corte.
Y a su vez, esta área de relleno, cuando lo eleva al cuadrado, como está aquí, con esta, va a generar un área de relleno. Y esta área 3, relleno con relleno, no es más que fórmula de áreas medias, relleno con relleno. Esta área 3 con la área 4. A ver si no me equivoco. Claro, aquí está. Bien, entonces, fíjense bien. Volumen desde el relleno 2 al corte 1. Por culpa de este punto de paso, aquí ya están 2. Relleno aquí, ese ya tiene que ir al cuadrado. Porque estoy yendo de aquí a aquí. Tal como va en la fórmula. Áreas rellenos al cuadrado o la suma de las dos áreas que están interviniendo. Por eso aquí ya estoy sumando lo del corte con el terraplén. A ver, multiplicado por la distancia, miren nomás. Por la distancia de que los separa. A ver. ¿Está bien? Claramente, ahí se ve el D. 20. Listo. Entonces aquí, esta, aquí. Desde este relleno 2 al corte 1. Listo. Ahora, desde este relleno 3 al relleno 4. Es fórmula de áreas medias, porque relleno con relleno no hay ningún problema. Listo. Entonces aquí tengo yo dos rellenos. Basta que esto esté arriba, el relleno, eso ya es relleno. Entonces sumo los dos rellenos o terraplén, sería ese resultado. Y ahora el corte, por este cortecito, miren, yo he ido de aquí a aquí, de relleno a corte, y he generado esta fórmula. Ahora, cuando yo venga de corte al relleno, voy a generar esta. Aquí arriba va a estar el área de corte 1. Esta. Y aquí abajo es lo mismo, área de corte 1, relleno 2, área de corte 1. Entonces resulta que por culpa de este corte hay un corte solito. Por lo tanto, en este tipo, como en otro caso, va a haber tres tipos de volúmenes. Miren, aquí está el 1, aquí está el 2. Dos rellenos y un corte. Por este punto de paso. Ahora, esta se repite en el otro prismoide, ¿no ven? Aquí. Otra vez. Otra vez. A ver. Bien. ¿Eso qué implica? Que el área vecina que va a estar al otro lado se va a dividir en dos. Esto yo tengo que separar esta parte, área de corte 2, y esta parte, área de corte 3, aunque todo sea corte. Aquí está muy clarito, esto es área de corte 1 y este relleno 4. Listo. Entre la sección 3 y sección 4, o área 1, 3, o estaca 3 y estaca 4. Distancia que nos separa, 20. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Miren, entre el corte 3 y el relleno 4, aquí, aquí, se va a generar un corte, que es este. Área de corte 3, o siendo este corte al relleno 4, sobre la suma de área de corte 3 más área de relleno en metros cuadrados, ¿no? Por un medio y por la distancia que nos separa, escaso 20. Y aquí de corte a corte, ¿ve? Corte a corte. De corte 1 a corte 2. Eso es fórmula de áreas medias, porque corte a corte y listo. Se acabó. ¿No ve? No hay más. Y aquí continúan los ejemplos en ese sentido. Miren, aquí estoy haciendo ya todos estos ejemplos. Miren. Sección vista, estaca 6 a estaca 7. Aquí está la estaca 7 y esta es la estaca 6. Esta tiene un área de corte y un área de relleno. Y esto todo corte. Pero por culpa de este punto de paso, ya este ya incentiva a dividirse al área vecina. En este caso este. Aunque sea todo corte. Ya aquí una partecita a la izquierda y otra parte a la derecha. Y eso implica que por eso va a haber tres volúmenes. ¿A ver?
3 volúmenes. Vamos. Listo. El área 2 avisó esto, ¿no? Esto de aquí abajo. 269 está aquí y 385 está ahí. Corte y corte, ya está. LD, diferencia progresiva. Volumen desde el corte o desmonte. Corte 2 al corte 3. Área de corte 2, área de corte 1. ¿Lo ven? Bien. Corte 1 al corte 2. Ahí no pasa nada. Corte con corte. Área 1 más área 2 por la longitud que lo separa, dividido entre 2. Listo. Todo eso es corte. ¿A ver? El chiste es aquí ya, esto va a generar 2 áreas. Cuando vaya del relleno al corte, voy a generar un volumen de relleno. Y al revés, cuando vaya del corte al relleno, voy a generar un volumen de corte. Y eso hace aquí. Miren. Volumen o desmonte del corte 3, área de corte 2 a área de corte 1. Ya hemos hecho esto. Desde el corte 3 al relleno R1. Entonces ya tenemos que aplicar esta fórmula. Distancia entre 2 por el área de corte, pues teniendo desde el corte al cuadrado, sobre la suma de las 2 áreas involucradas. Esta 385, ¿no ve? Con esta del relleno 1, que es 2515. Esta. Miren, aquí está 2515. Reemplazo y tengo esto. Entonces, eso me ha cocinado otro corte. ¿Por qué? Porque aquí este volumen en corte está mandando de corte a terraplén. Ahora, un solo terraplén, porque voy a ir de este terraplén aquí. Lo mismo, es esta misma fórmula, pero lo que está arriba es el terraplén o relleno. Este valor. 2515 al cuadrado sobre la suma de los dos. De esto más esto. 2515 más 385. Por la distancia que los separa. 855 entre 2. ¿Lo ve? ¿Listo? Y siempre nos va a quedar la duda lo que ha hecho este ingeniero. Aquí. Que estas dos no suman al D. A ver. Lógico hubiese puesto distancia en corte aquí. Distancia en terraplén aquí. Pero estamos aclarando. ¿Eh? Bueno, y este es otro caso típico que le he puesto ahí. 2 secciones. La una totalmente terraplén y la otra totalmente corte. ¿Qué tal? Entonces ya estamos en este caso, ¿no? Aquí. ¿Ve? O sea, ya tendríamos que ver esto, ¿no? Pero, ¿qué hemos hecho nosotros? Fíjense ustedes. La distancia es tanto. Área de corte 1 es área 1, 654. Área 2 es un área de 535. Aquí está. Yo lo había puesto así. Longitud, 10 metros. Separación entre ambos. Longitud en corte. Área 1 por L. Ya ve, ahí estoy aplicando para demostrarles a ustedes que esta distancia no suma 10, tal como va. Longitud en corte, área 1 por L entre 2 por área 1 más, más por área 1 por área 1 más área 2. Perdón. Estoy haciendo esto, esta distancia. Y esta también. Ya ve, 275. Y en terraplén, 409. Y aquí me dice 10. Ya ve. Ahí la duda y
por lo cual se aplica D nomás, sin importarnos LC ni LT. ¿Ve? Porque tendría que sumarnos longitud en corte más longitud en terraplén, estos 10 metros. Y aquí no suma nada. Y ahora aquí he vuelto las formas prohibitivas, pero los he puesto aquí para que ustedes vean. Longitud en corte por el área 1 entre 3. Longitud en terraplén por área 2 entre 3. He aplicado estas longitudes por sus respectivas área 1 y área 2. Esta área 1 y área 2. Entonces, volumen en corte, volumen en terraplén. ¿No ve? Ahora, ¿qué pasaría si yo aplico a estas dos? Perdón. Ya estoy viendo. Estas fórmulas, estas. Y aquí, porque aquí se me está explicando bastante bien. ¿Dónde está? ¿Puedo aplicar estas o no puedo aplicar estas dos? Si ustedes se fijan, esta área corta el 2, área de relleno 2 al cuadrado por D medias, etcétera, etcétera, es la misma. Entonces puedo aplicar aquí, como estoy haciendo, y aquí también, ¿no ves? Ya. Entonces aquí yo he hecho eso. He hecho esto con esto, he aplicado esto, y al revés, esta área 2 aquí era área 1, ¿no ves? Ahora, emergente prismoide es área 2. Y área de corte es esta. Ahora, de corte a terraplén. De aquí había ido de terraplén a corte. ¿No? Hago lo mismo. Estoy aplicando LC por LT. Y volumen en corte esto. ¿No ven? Ahora, en vez de aplicar longitud de corte y longitud de terraplén, aplico D nomás. Pero en ese caso ya no tengo que aplicar esto. Tengo que aplicar ya lo que hemos hecho aquí. Estas ecuaciones. Esta y esta. Yo sé que es un poco medio chipazón la cosa, pero es así. ¿Ya? ¿Listo? Mire. Al aplicar longitud en corte y longitud en terraplén, aplico estas fórmulas, no las exponenciales. Pero si ustedes pueden revisar, hay una enorme diferencia. Bien. Y finalmente, lo mismo. Yo aquí tengo la estaca 11 y aquí la estaca 12. Esta es una sección mixta que tiene un corte y un terraplén. Y esta tiene solamente relleno, pero se la divido en dos por culpa e influencia de este punto de paso. Relleno 2 y relleno 3. Corte 1 y relleno 1. Y aquí están sus datos. ¿A ver? Por supuesto que estos dos suman 12.1, 755 más 455. ¿A ver? Bien. Ahora sí, ¿qué hacemos? Da igual comenzar de aquí a aquí o de aquí a aquí. Yo con solo mirar, cuando yo vaya de aquí a aquí, esta área va a ser elevada al cuadrado sobre la suma de esta y de esa, multiplicado por la distancia que los separa. Y al haber elevado al cuadrado esto, va a ser área de corte. Y eso estoy haciendo, ¿no? Aquí está esto. Aquí dice, ya ven, miren, área de corte 1, esto, al cuadrado, por la distancia que lo separa, por área de corte 1, por sobre área de corte 1 más área de relleno 2. Esto más esto. Eso he hecho. Al ir de aquí a aquí. Ahora que voy de aquí a allá, voy a tener el relleno. Esto, de este relleno 2 al corte 1, este.
¿Por qué? Porque este valor voy a elevar al cuadrado, relleno. Aquí está. Y aquí abajo sigue siendo la suma de esto y esto. Y 10 es la distancia que los separa. A ver. Y listo. He elevado, entonces, y he generado relleno, porque es de relleno aquí. Ahora alguien me dirá, pero entonces va a ser lo mismo ir de aquí a aquí. No, porque ahora cuando venga de aquí a aquí, este es corte y este es relleno. Entonces, ya, desde el corte 1 al relleno 2. Es esto, ¿no ves? A ver. Ah, ya, desde el corte 1 al relleno 2. Está bien. Del relleno 1 al relleno 2, ¿no? Áreas medias, pues relleno con relleno, ¿no? 3,55 más 4,55 por la distancia que los separa, 10 dividido entre 2. ¿No ve? Claro, no hay más. Sí, ¿qué es esto? Esta es la forma. ¿No ve? Es esto, entre esto y esto. Entonces, esta y esta ocasionan después estas tres, estos dos más. Al ir del relleno 2 al corte 1, de aquí se ocasiona esto. Esta forma elevada al cuadrado, donde esto se eleva al cuadrado aquí, 7,55, esto. Al ir de aquí a aquí, se genera esto. 10,15 al cuadrado y la sumatoria de ambas abajo por la distancia que los separa. ¿No ve? Dividido entre 2. Y eso va a generar entonces aquí dos rellenos y un corte. Eso es, jóvenes. Ese es el chiste. Yo aquí se los he puesto de este señor algunas formas que lo utiliza, pero el librito también lo tengo, a ver si se los paso. De todas maneras, aquí están. Topografía de Nadia Chacón Mejía, disponible, aquí está, miren, pueden verlo. El libro de este ingeniero también está en internet, pueden entrar ahí, del ingeniero Navarro y de Leonardo Casanovas. Esto yo lo tengo, no está en internet, donde se muestra ya las nuevas formas de calcular las áreas y volúmenes. Listo. A ver, ahora hay N formas de hacer los cálculos de volúmenes y áreas, como ustedes ven. Tan solo les pido que no se me vayan a perder viendo el área 1 y el área 2. ¿Ok? Eso es lo fundamental. Estas formas que les he explicado de Leonardo Casanovas, que yo los aplico, tengan mucho cuidado al poner la distancia de corte y la distancia de relleno. Se van a calcular que no sea con la exponencial del área de corte al cuadrado sobre área de corte más área de relleno de esas secciones, de las dos secciones, por la distancia que los separa. Ahí tendrían que utilizar la fórmula del área por la longitud entre 3, ¿no? Esa es mi consejo. Ahora, si no estamos seguros de lo que hacemos, pues volvemos a lo clásico, ¿no? Lo clásico que estamos viendo ya. Esta es la fórmula que desconfiamos, ¿no? Ya, esto es lo clásico, todo esto es lo clásico. Todo esto. Que no tiene por qué estar mal. A partir de ahí, ¿no ves? A ver. Por eso se están separando los colombianos, los peruanos, los chilenos, con sus propias fórmulas mucho más metódicas. ¿No ven? ¿Han visto los chilenos?
no hace lo que hace este ingeniero venezolano, estas cosas. Pero habría que calcular los mismos perfiles, cómo estamos, ¿no? De curiosidad siquiera. Bueno, y yo aquí he puesto todo tal y cual como lo plantea en su libro el ingeniero eh, Casanovas, Leonardo Casanovas. Esto yo he hecho aparte, ¿ya? Listo, hombres, no hay más acá. Se acabó. Y por lo pronto no tendríamos más, que no hay preguntas, ¿no? Porque el siguiente ya tendríamos que empezar a hablar de las propiedades físicas del suelo para ver cómo ya se convierte en volúmenes de corte si lo llevamos a un terraplén, cómo lo compactamos y cómo se reduce. Ahí entra el factor de compactación. Después, si agarramos de un cerro y cortamos de allá, in situ, en el terreno, cómo se convierte en corte. Y al transportarlo, cómo el volumen inicial in situ se vuelve volumen suelto. O sea, son factores físicos del mismo suelo. No es lo mismo un metro cúbico en el cerro, que cuando lo cavan y lo llevas en volqueta, puede pesar lo mismo, pero va a ser un metro cúbico y más, porque hay un factor de esponjamiento, un factor que mayora el volumen inicial. Y lo mismo ocurre cuando lo compactas, que normalmente es mucho menor incluso al que estaba en el sitio, in situ. Un metro cúbico in situ, si lo llevas y lo compactas, puede ser 0,80, menos la roca. La roca no vuelve a su volumen inicial. No somos capaces de volverlo compactada la roca tal como estaba al momento que la dinamitamos, lo hacemos volar. ¿Ya? La roca no sufre ese mismo procedimiento de los factores físicos. No hay más, jóvenes, si no hay preguntas, me olvidaba decirles que mañana vamos a parar el